La clase de hoy se titula Trabajos y energía, ejercicios de aplicación. Preparé 4 ejercicios un poco rebuscados para compartir con ustedes hoy. Espero que sea de su interés y que cualquier duda que tengan, consulten. Que aprovechen este tiempo. Bien, ahí tenemos el primer ejercicio. Dice el cable de un elevador que pesa 17.800 newtons se rompe cuando el elevador estaba en reposo en el primer piso, de modo que la base del elevador queda a una distancia de 3,66 metros por encima de un resorte amortiguador cuya constante elástica es 146 kilonewton sobre metro. Un dispositivo de seguridad sujeta a los rieles guía, de modo que se provoca una fuerza de fricción de 4.450 newtons que se opone al movimiento del elevador. Encontrar la velocidad del elevador un momento antes de que llegue al resorte. Muy bien. Fíjense el contexto del ítem A, nos pide la velocidad del elevador, pero como nosotros nos podemos dar cuenta, el movimiento del elevador va a ser un movimiento rectilíneo, vertical, en donde la dirección ya es constante, está definida. ¿Ok? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es determinar la rapidez, ¿verdad? Como ya conocemos la dirección del movimiento. Bien, tenemos un ascensor o un elevador, tenemos su peso, tenemos la distancia que hay desde su base hasta la base del apoyo, digamos, de un resorte que está en el fondo del ascensor. Tenemos la constante de ese resorte. Y además hay un dispositivo de seguridad que son esas 4 rueditas de color rojo que pueden ver ahí, que sirven para frenar el elevador para que no llegue al resorte con tanta rapidez. ¿Ok? Entonces nos pide determinar la velocidad del elevador justo antes de que llegue al resorte. Muy bien. ¿Qué fórmula vamos a utilizar nosotros para determinar esto? Vamos a determinar la fórmula de trabajo y energía. Esta fórmula de trabajo y energía es una fórmula que ya vimos en la clase anterior, donde decíamos que el trabajo total realizado por una resultante de fuerza sobre un cuerpo era igual a la variación de la energía cinética, pero que este trabajo total se podría descomponer como el trabajo del peso y el trabajo de otras fuerzas. Y el trabajo del peso, o sea, el trabajo total se podría descomponer como la suma del trabajo del peso y el trabajo de otras fuerzas. Y el trabajo del peso es el negativo de la variación de la energía potencial gravitacional. Entonces, eso se podría pasar, como está en el primer miembro, con signo negativo, se podría pasar al segundo miembro. Entonces nos quedaría esta expresión que vamos a utilizar ampliamente en esta unidad para resolver ejercicios. ¿Qué quiere decir esto? Trabajo de otras fuerzas, a excepción del peso, es igual a la variación de la energía mecánica del sistema. Muy bien. La variación de la energía mecánica es la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. El trabajo de otras fuerzas en este trayecto, ¿verdad? Otra cosa importante también es que para resolver un problema de trabajo y energía es necesario definir un trayecto. Y lo que nos importa del trayecto es solamente el punto inicial y el punto final del trayecto. No es relevante lo que sucede a lo largo del trayecto, solamente en sus extremos. En este caso, nuestro trayecto es desde esta posición inicial a esta posición final. El desplazamiento del ascensor es esta distancia D.
Y para aplicar esta fórmula, trabajo es igual a variación de energía mecánica, tenemos que evaluar la energía cinética inicial, la energía potencial inicial, la energía cinética final y la energía potencial final. Para ello yo tengo que definir un nivel de referencia a partir del cual yo voy a estar midiendo la altura del cuerpo para calcular su energía potencial. En este caso, mi nivel de referencia yo decido escogerlo en el plano superior del resorte, como pueden apreciar aquí en la gráfica. Entonces, de esta forma, mi energía cinética inicial es cero, porque el elevador parte del reposo, porque el cable revienta, entonces parte del reposo y cae. Y mi energía potencial gravitacional final también va a ser cero. ¿Por qué? Porque en el punto final del trayecto, la energía potencial gravitacional es cero porque el elevador está en el nivel de referencia. Tenemos que aclarar también que nosotros estamos estudiando un punto del elevador que lo representa en su totalidad. Nosotros no estamos estudiando el sólido, estamos estudiando un punto del elevador. En este caso, el punto estudiado es un punto situado en la base del elevador. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿y cuál es el trabajo de otra fuerza que realiza trabajo? Otra fuerza aparte del peso. Es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Porque fíjense que en este trayecto, ¿verdad?, que estamos analizando, todavía no entra en contacto el elevador con el resorte. Por lo tanto, el resorte todavía no puede ejercer trabajo sobre el elevador. Entonces, la única fuerza que realiza trabajo aquí es la fuerza de rozamiento. ¿Y en qué distancia? ¿En qué longitud? ¿En qué trayecto? En el trayecto de longitud D. Bien, entonces tenemos todo ya lo que necesitamos. Tenemos solamente que escribir los valores. La fuerza de rozamiento ya es un dato del problema, la distancia también. Y entonces dijimos energía cinética inicial 0, energía potencial gravitacional final 0. Entonces tengo esto, ¿verdad? Fuerza de rozamiento por distancia. ¿Por qué es negativo el trabajo? Sabemos ya porque la fuerza de rozamiento ejerce trabajo negativo porque se opone al desplazamiento. O sea, el ángulo que hay entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento es 180 grados, coseno de 180 es menos 1. Entonces, trabajo es igual, de otra fuerza es igual a energía cinética final menos energía potencial gravitacional inicial. Acá escribo todo y despejo mi velocidad. La velocidad se puede escribir como la raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento por la gravedad menos la fuerza de rozamiento dividido la masa del elevador. Sustituyendo los valores tengo que la velocidad justo antes de impactar con el resorte es de 7,33 metros por segundo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Profe, Sí, esa fórmula de trabajo es igual a la variación de energía mecánica, es el trabajo de fuerzas no conservativas. sí, así mismo. El trabajo de otras fuerzas, fuerzas no conservativas. Exactamente, muy buena acotación para nuestra clase. Yo les había hablado la semana pasada de fuerzas conservativas. Una fuerza conservativa es una fuerza que al realizar trabajo sobre un sistema no agrega ni quita energía mecánica al sistema, sino que hace que esta energía se conserve. ¿Ok? Esas son las fuerzas conservativas. ¿Y cuáles son ejemplos de fuerza conservativa? Acá nosotros vamos a ver solamente dos. La fuerza de atracción gravitacional y la fuerza elástica de un resorte. Esas son dos fuerzas conservativas que vamos a estudiar. Bueno, sigamos. El ítem B dice la distancia de compresión del resorte. Ok, entonces, para eso yo puedo hacer voy a utilizar la misma fórmula que usé para el ítem A, pero yo tengo la posibilidad de elegir cuáles son
cuál va a ser, perdón, el trayecto que yo voy a considerar para aplicar esta fórmula de trabajo de fuerzas no conservativas, como dijo la compañera, es igual a la variación de energía mecánica, ¿verdad? Porque para usar esta fórmula, o sea, para definir o para calcular la variación de la energía mecánica, es necesario que yo determine el punto inicial y el punto final del trayecto. Por eso es importante esta gráfica, o este tipo de gráfica donde yo aclare mi punto inicial y mi punto final. Bueno, la distancia de compresión del resorte. Pasamos del ítem B. Yo voy a definir que mi punto inicial va a ser el punto final del ítem A. Es decir, justo antes de que el resorte impacte, de que el elevador, perdón, impacte con el resorte. Entonces, ese va a ser mi punto inicial. Y mi punto final va a ser el instante en que el resorte alcanza su máxima compresión. Es decir, es un trayecto de desplazamiento X sub F o X final, que sería justamente lo que estamos buscando, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que generar una situación en donde uno de los datos de esta ecuación contenga la incógnita que me está pidiendo el enunciado. En este caso, la incógnita es este desplazamiento que vendría a ser la compresión del resorte. Bueno, entonces, vuelvo a aplicar esta fórmula, pero la diferencia es que acá hay una fuerza conservativa que se suma. Si vamos a comparar con el ítem A, en el ítem A la fuerza conservativa era la fuerza de atracción gravitacional que actúa en todo momento. Y en el ítem B se suma la fuerza elástica del resorte, que también es una fuerza conservativa. Bien, entonces el trabajo de fuerzas no conservativas o otras fuerzas, como dice Csikszentmihalyi, es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Y la variación de la energía cinética es energía cinética final menos energía cinética inicial. La variación de energía potencial es igual a la variación de energía potencial gravitacional más la variación de la energía potencial elástica, como pueden ver acá. Esto que estoy encerrando acá con el cursor del mouse es la variación de energía potencial gravitacional y esto que está acá es la variación de la energía potencial elástica. Cuando hablamos de variación siempre hablamos de energía final menos energía inicial. Bien, y acá voy a analizar de acuerdo a esta mi gráfica, de acuerdo a esta condición, al trayecto que yo seleccioné para aplicar esta fórmula, cuáles van a ser las energías que podemos eliminar del segundo miembro de esta ecuación, considerando su nulidad. En este caso tenemos la energía cinética final, porque una vez que este elevador llegue a su posición final, se detiene por un instante cuando el resorte alcanza su compresión máxima. Entonces la energía cinética final va a ser cero. La energía potencial gravitacional final también va a ser cero porque nosotros vamos a definir nuestro nivel de referencia en el punto donde el resorte alcanza su compresión máxima, que es este punto. Entonces energía potencial gravitacional final va a ser cero y mi energía potencial elástica inicial, acá me equivoqué, inicial, tengo que corregir esto, es igual a cero. La energía potencial elástica final es la que tiene un valor que estamos nosotros buscando. Muy bien. Entonces, escribo nuevamente esta ecuación, pero eliminando las energías nulas que ya analizamos recién. Y tengo esta ecuación que está acá. Menos fuerza de rozamiento por distancia es menos energía cinética inicial, menos energía potencial gravitacional inicial, más energía potencial elástica final. Bien, escribo todos mis datos. Acá mi incógnita es justamente X. La distancia a lo largo de la cual actúa la fuerza de rozamiento es la distancia del trayecto, que es X, ¿verdad? O sea, D en este caso vendría a ser igual a X. La velocidad inicial es la velocidad que calculamos en el inciso A. La altura, en este caso, para calcular la energía potencial gravitacional inicial es X. Y la energía potencial elástica final es 1 medio kx al cuadrado. Entonces, de esta forma, sustituyendo yo la fuerza de rozamiento, la masa, la velocidad y la constante, voy a construir esta ecuación cuadrática que ven aquí
y la voy a resolver. El resultado de la cuadrática arrojará un valor positivo y un valor negativo. Recuerden que el valor negativo siempre se rechaza en esta situación donde yo voy a calcular la compresión de un resorte, porque estoy calculando la compresión. Bien. ¿Sí? Profesor, ¿Alguien? Sí, te escucho. por la energía potencial elástica es una fuerza no conservativa, ¿verdad? Por eso se usa en el teorema del trabajo y la energía. No, es una fuerza conservativa. Es una fuerza conservativa. ¿Te recordás cuando vimos en la clase anterior trabajo de una fuerza variable y vimos el trabajo de un resorte? No sé si te recordás, pero nosotros habíamos hablado que el trabajo de un resorte era igual al negativo de la variación de la energía potencial elástica. Repasá en tu clase anterior y vas a ver. Entonces, al igual que la energía potencial gravitacional, la energía potencial gravitacional aparece del trabajo, o sea, vamos a volver otra vez a esta ecuación para aclarar esto. Sabíamos que nosotros que el trabajo total o el trabajo de la resultante de fuerza que actuaba sobre el elevador era igual a su variación de energía cinética, ¿ok? Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre del elevador, me voy a dar cuenta que sobre él actúan tres fuerzas en esta situación. Primero, la fuerza del peso. Segundo, la fuerza de rozamiento. Tercero, la fuerza elástica del resorte. ¿Ok? Esas tres fuerzas realizan trabajo porque tienen componente en dirección del desplazamiento, es decir, toda su componente o su dirección es igual a la dirección del desplazamiento. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, siguiendo, el trabajo del rozamiento es un trabajo de una fuerza no conservativa porque disipa energía mecánica. Y luego tenemos el trabajo de la fuerza elástica del resorte y de la fuerza de atracción gravitacional, que dijimos que son dos fuerzas conservativas. Y el trabajo producido por el resorte sobre el elevador, más el trabajo producido por el peso del elevador, es igual al negativo de la variación de la energía potencial del elevador. Entonces, como ese negativo, variación de energía potencial del elevador, está en el primer miembro, pasa sumando al segundo miembro. Entonces, en el segundo miembro no tenemos más solamente variación de energía cinética, sino que tenemos más variación de energía potencial. Y es una suma de energías potenciales. Es energía potencial elástica más energía potencial gravitacional. ¿Entendiste? ¿Te puedo explicar bien? ¿Te imaginaste lo que yo pude explicar? Bueno, vamos a ir. Profe, ¿Sí? y ahí también se puede usar la fórmula que dice que el trabajo es igual al cambio en energía cinética, porque Claro que sí. la velocidad final sería cero y se Por, su, usaría el trabajo del por peso. supuesto, por supuesto. O puedes usar esa fórmula que nosotros usamos al principio en la clase anterior. El trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Pero vos tenés que calcular el trabajo de la fuerza del resorte y el trabajo del peso. ¿Ok? El trabajo del peso va a ser un trabajo positivo en este caso, ¿verdad? Porque eh, va a tener el peso en la misma dirección que el desplazamiento, pues el desplazamiento va hacia abajo, ¿verdad? Y el trabajo del resorte sí va a ser un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque va a oponerse la fuerza del resorte al movimiento del elevador. Porque nosotros estamos analizando el elevador, no se olviden, estamos analizando el elevador. Estamos analizando el elevador. Bueno, entonces vos vas a poder usar también eso que está diciendo, sin problema, te va a salir lo mismo, siempre y cuando consideres los signos correctos para trabajo de cada una de las fuerzas. Profe, ¿Sí? disculpe que no me expresé bien la primera pregunta. Ahora ya usted ya me aclaró mi duda, que era el trabajo del resorte, que era Sí. lo que yo quise preguntar. Y eso es lo que yo Bien, también quise explicarte a vos, que sí. el trabajo del resorte está acá, mira. Esto que estoy encerrando acá, ¿verdad? Esto es el trabajo del resorte más el trabajo del peso
del elevador, pero pasado al segundo miembro. Esto estaba al principio en el primer miembro, como Sí, negativo de la variación de la energía potencial, y luego pasa al segundo miembro. ¿Por qué? Porque hablamos que el trabajo total, es igual a la variación de la energía cinética. Eso ya lo demostramos incluso en la clase anterior. sí, profesor, no me acordaba bien nomás, disculpe. No hay por qué. Esto es lo que yo quiero hacer hincapié para que entiendan, porque yo uso generalmente esta fórmula para enseñar a los alumnos a resolver problemas de trabajo y energía. A mí me resulta fácil trabajar con esta fórmula, quizás a ustedes no. Entonces ustedes pueden eh, proceder como ustedes prefieran. Esto no es una obligación, sino que a mí me resulta práctico nada más hacer esto, porque yo con mis gráficas perfectamente identifico lo que sucede. Es más difícil para mí equivocarme en los signos si yo uso este método resolutivo de problemas. Bueno, entonces acá ya tenemos la cuadrática, resolvemos y nos sale 0,91 metros la compresión máxima del resorte. Luego nos dice el ítem C, calcular o encontrar la distancia que el elevador rebota hacia arriba por su pozo. Bueno, vamos al ítem C. Bien, para esta situación, mi elevador se va a desplazar desde el punto donde el resorte alcanza su compresión máxima y el elevador se detiene por un instante. Recuerde que en física un instante no tiene duración. Hasta un punto donde el elevador pierde el contacto con el resorte, sube por su pozo y alcanza una altura máxima donde vuelve a detenerse. Vuelve a detenerse. Entonces, ese va a ser mi trayecto. En este caso está dibujado ya el trayecto, es decir, el punto inicial y el punto final del trayecto. Acá mi punto inicial es el punto, ya le expliqué, es el punto final del ítem B, que es este, el punto inicial, y el punto final es el punto donde el resorte se detiene y alcanza su altura máxima. Y su altura máxima ya no va a ser igual a su posición inicial, obviamente. ¿Por qué? Porque actúa el rozamiento sobre el elevador y eso va a hacer que se disipe parte de la energía mecánica. Si no había rozamiento, este elevador volvería a alcanzar su altura inicial. Muy bien, entonces vamos a calcular. Profe, Sí, pero ahí vos dejaste tu eje horizontal de acuerdo a la compresión de tu resorte, exactamente. ¿verdad? Desde ahí estás tomando. Vamos a ir a esa hora. Dale, profe. Sí. Nuevamente, trabajo es igual a variación de energía cinética más variación de energía potencial. Trabajo de otras fuerzas, fuerzas no conservativas. Bueno, y acá veo otra vez que es lo mismo. Ahora es la fuerza de rozamiento la que realiza trabajo, la única fuerza no conservativa que realiza trabajo, y D vendría a ser mi distancia. En este caso, mi distancia vendría a ser H, que es la altura que hay desde el punto de compresión máxima del resorte hasta el punto de altura máxima o del punto donde se detiene el elevador, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tengo mi energía cinética final como mi energía cinética inicial van a ser cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo en el punto inicial está detenido instantáneamente y en el punto final también se detiene. Entonces mi variación de energía cinética va a ser cero. ¿Ok? Entonces quiere decir que el trabajo total, el trabajo resultante de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Si mi variación de energía cinética es cero, obvio. Bueno, pero vamos a traernos a lo nuestro, ¿verdad? La energía potencial gravitacional inicial es cero también, porque inicialmente la altura del elevador es cero. No olviden que la altura nosotros medimos entre el plano superior del resorte y el punto inferior del elevador. Luego, la energía potencial elástica final también es cero. Bien, entonces, dicho esto, yo puedo eliminar 4 términos del segundo miembro de esta ecuación y fíjense que nos queda solamente esta expresión. Fuerza de rozamiento negativo por distancia es igual a energía potencial gravitacional final más energía potencial elástica inicial.
Muy bien. Entonces yo tengo así, tengo menos fuerza de rozamiento por H mayúscula, que es la altura a la que sube con respecto al nivel de referencia, es igual al peso del elevador por H mayúscula más 1/2 por K por X al cuadrado. Y X ya lo habíamos calculado nosotros en el ítem B, que era 0,91 metros. Entonces voy a despejar todo en esta... Se me va a formar una ecuación, no va a ser una cuadrática, porque aquí ya no es mi incógnita es H mayúscula. Me va a formar una ecuación lineal donde yo voy a despejar H. Y H me va a salir 2,71 metros. A lo cual, si yo quiero calcular la altura por encima del plano superior del elevador en su longitud natural, tengo que restarle ese 0,91 y me sale que la altura máxima que sube el elevador es de 1,80 metros. Es decir, prácticamente se redujo a la mitad de su altura inicial de caída. Y esto es por efecto de la fuerza de rozamiento. ¿Entendieron? Sí, bro. ¿No? Bueno, pasemos al siguiente. Ítem D. Calcular la distancia total que recorrerá el elevador antes de quedar en reposo. Bueno, y acá está el ítem D, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular la distancia total? Tengo que hacer muchísimos cálculos hasta que mi elevador se detenga. ¿Por qué? Porque el elevador cae, comprime el resorte, rebota, sube. Vuelve a caer, comprime el resorte y vuelve a subir. Vuelve a caer y así sucesivamente hasta que se va achicando la altura del rebote del elevador y finalmente el resorte alcanza una posición de equilibrio en conjunto con el elevador en reposo ya. En posición de equilibrio o reposo del elevador y del resorte. Entonces tenemos que nosotros valernos de eso que ocurre al final para poder encontrar esta distancia total de una forma más sencilla, o sea, de una sola vez. Porque calcular tantas veces los saltos y caídas del elevador y sumar todo al final va a ser un proceso muy largo, ¿verdad? Entonces, yo optaría por hacer esto, ¿verdad? Yo sé que al final, cuando el elevador encuentre el equilibrio con el resorte, se encontrará el elevador apoyado en el resorte y el resorte se va a comprimir cierta distancia. Entonces, lo que voy a hacer yo es un diagrama de cuerpo libre del elevador en esa posición de equilibrio. Sobre él van a actuar su peso, como pueden ver acá, la fuerza de rozamiento que va a seguir actuando sobre el elevador, por más que este esté en equilibrio, y la fuerza de rozamiento, pero la fuerza del resorte. La fuerza del resorte, porque el resorte se comprime ligeramente y ejerce una fuerza sobre el elevador. Entonces, la fuerza elástica del resorte y la fuerza de rozamiento son las fuerzas que equilibran el peso del elevador. Muy bien. Entonces, aquí está, sumatoria de fuerza ni es igual a 0. Fuerza elástica del resorte más fuerza de rozamiento es igual al peso, o menos peso es igual a 0. Y la fuerza del resorte es la constante del resorte por X final, que es la compresión final del resorte, ¿verdad? Entonces yo despejo de acá la compresión final del resorte y es 1 sobre K por peso menos fuerza de rozamiento. Y mi compresión final del resorte me sale 0,091 metros, es decir, 9,1 centímetros. Ahora voy a aplicar nuevamente la fórmula trabajo y energía mecánica. Y acá van a ver la bondad de este principio, de esta fórmula de trabajo y energía mecánica. Fíjense el trabajo que nos va a ahorrar. Nosotros con esta fórmula vamos a poder calcular ya la distancia total que se movió el elevador. Porque como yo les dije, lo que nos interesa aquí, en esta fórmula, trabajo y energía mecánica, no es lo que ocurre durante el trayecto, sino que solamente nos importa la energía en el punto inicial del trayecto, la energía mecánica,
y la energía mecánica en el punto final del trayecto. Entonces voy a usar esta fórmula y la fuerza de rozamiento va a actuar en toda esta distancia, todo este trayecto, ¿verdad? Y la distancia va a ser D sub T, que es la distancia total que se movió el elevador. Y acá tengo que calcular la energía cinética inicial, la energía potencial elástica inicial, la energía potencial gravitacional inicial, la energía cinética final, la energía potencial elástica final y la energía potencial gravitacional final. Y yo veo que mi punto inicial, yo puedo elegir cualquiera que yo desee, pero yo en este caso, yo mismo, elegí como punto inicial el punto desde donde se suelta el elevador. El elevador se suelta desde aquí y cae. Y el punto final es el punto donde el elevador alcanza su equilibrio o queda en equilibrio, en reposo, ¿verdad? Y mi nivel de referencia es aquel punto donde el resorte ya alcanza su compresión y el elevador queda en reposo, es decir, 0,091 metros por debajo de la posición inicial del resorte. Este es mi nivel de referencia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a ver qué es cero en esta ecuación. Fíjense, mi energía cinética inicial y mi energía cinética final es cero, porque tanto al principio como al final el elevador está en reposo, ¿verdad? Mi energía potencial gravitacional final es cero, porque la altura es cero. Y mi energía potencial elástica inicial es cero, porque inicialmente el resorte no estaba comprimido. Entonces, 4 términos nulos nuevamente, y me queda la ecuación de esta forma. Fíjense, fuerza de rozamiento negativa por distancia total recorrida por el elevador es igual a menos energía potencial gravitacional inicial más energía potencial elástica final. Y la energía potencial gravitacional inicial es la distancia D, que es 3,66, más X, que es 0,091. Y la compresión del resorte es 0,091. Entonces despejo todo esto acá y sustituyo todos los valores conocidos, calculados, y despejo la distancia total, que me sale 14,87 metros, ¿verdad? Y esto ustedes, si quieren calcular paso por paso la distancia que recorre el elevador, le va a salir eso mismo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna aquí? No, profe. La mejor forma de entrar en una clase, sea lo que sea, es entrar en la clase ya con algo de conocimiento, porque si uno entra en una clase sin haber leído, sin haber tratado de resolver algún ejercicio, entra en la clase en blanco, entonces todo lo que el profesor explica no entiende. Pero ustedes tienen la suerte de que ahora esta clase estamos grabando y va a quedar ahí en el classroom, ¿verdad? Pero no debería ser así. Lo ideal es venir ya a la clase con algo de entendimiento, ¿verdad? A no ser que sea una clase nueva, ¿verdad? Pero por eso justamente en la clase anterior vimos nosotros teoría, vieron ejercicios con la ingeniera Nila, ¿verdad? Y ahora más ejercicio, entonces ahora justamente podrían ustedes ya estar con conocimiento, ¿verdad? Muy bien. Este es nuestro primer ejercicio, pasemos al siguiente. Dice así: una masa puntual M parte del reposo y se desliza sobre la superficie de una esfera sin rozamiento de radio R mayúscula. Determina en función del ángulo phi que se indica la variación de la energía potencial de la masa. Esta es la masa que está en el punto más alto de la semiesfera y desliza por ella partiendo del reposo. ¿Ok? Muy bien, fíjense que este movimiento que va a describir este cuerpo va a ser un movimiento circular variado, ¿verdad? Hasta llegar a un punto en que el objeto, el cuerpo, pierde el contacto con el plano de
o con la superficie de la esfera y empieza a describir un movimiento parabólico. Una buena idea me acaba de dar porque puedo poner un ejercicio en el examen donde finalmente les pida calcular la distancia que va a llegar este objeto al tocar la superficie. Muy bien, y acá voy a poner en prueba todos sus conocimientos: trabajo y energía, dinámica del movimiento circular y movimiento parabólico. Bien, sin más demorar, vamos a pasar al ítem A, que me pide calcular la variación de la energía potencial de este cuerpo. Y la variación de la energía potencial es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Hablando de energía potencial gravitacional, ¿verdad? Que es el peso por la altura. Bueno, para ello tengo que yo definir un nivel de referencia, un plano de referencia, una línea de referencia, un punto de referencia. En este caso, mi nivel de referencia coincidirá o será un plano horizontal que pasa por el centro de la esfera. Este, que pueden apreciar aquí. Entonces, a partir de acá, yo voy a medir mi altura, ¿verdad? Entonces, fíjense, mi altura inicial va a ser igual al radio de la esfera, ¿verdad? Porque esta es mi posición inicial. Y mi posición final va a ser esta que está aquí. Y la altura de mi posición final, ¿cuánto va a valer? Fíjense este triángulo rectángulo que está acá. Mi altura final con respecto al nivel de referencia va a valer, o va a ser la proyección del radio vertical, que sería radio por coseno de phi. Entonces mi altura final va a ser R por coseno de phi. De tal forma que mi variación de energía potencial sea negativo peso del cuerpo por radio por 1 menos coseno de phi. O peso por radio por coseno de phi menos 1. Igual. Ítem A ya hemos calculado. Ítem B, la energía cinética. Bueno, la energía cinética en cualquier instante, ¿verdad? Debería ser lo que pide el enunciado, ¿verdad? En cualquier instante en que la masa esté en equilibrio. En realidad, si yo voy a leer bien el enunciado y voy a interpretarlo, ese es el primer paso que yo tengo que hacer para resolver cualquier problema de física. Fíjense lo que dice. Determine en función al ángulo phi que se indica la energía cinética. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? La energía cinética inicial es cero, obvio, porque es parte del reposo. Lo que yo voy a hacer es calcular la energía cinética en función de la posición angular phi de este cuerpo de masa puntual m. Eso es lo que voy a hacer. Muy bien, para ello, ¿qué es lo que hago? Para ello, yo voy a definir mi nivel de referencia, obviamente, al igual que en el ítem A, como un plano horizontal que pasa por el centro de la esfera. Y voy a usar esta fórmula: trabajo es igual a la variación de energía mecánica. Pero yo me puedo fijar en el diagrama de cuerpo libre de esta masa, de este cuerpo, que las fuerzas que actúan sobre él son su peso y la normal del plano de la superficie de la esfera. Pero como ustedes saben, ya en un trayecto circular, la fuerza normal o la tensión no realiza trabajo, porque no tiene componente en dirección al desplazamiento. El desplazamiento instantáneo es tangencial y esta normal no tiene componente en la dirección de ese desplazamiento, por lo tanto no realiza trabajo. Entonces acá, fíjense, el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Trabajo de otras fuerzas. Trabajo de fuerzas no conservativas. Y también la energía cinética inicial es cero. Entonces yo tengo lo siguiente. Tengo que la energía cinética final, ¿a qué va a ser igual? Al negativo de la variación de energía potencial gravitacional. Entonces yo tengo un medio por masa por velocidad final al cuadrado es igual al negativo de lo que yo calculé acá, ¿verdad? Que sería masa por gravedad por radio por 1 menos coseno de phi. Si yo despejo de acá, tengo que la velocidad va a ser igual
a 2 raíz cuadrada de 2 por gravedad por radio por 1 menos coseno de phi. Pero lo que me pide es la energía cinética, y la energía cinética es esta, un medio masa por esta velocidad que está acá, ¿verdad? O también podría poner que la energía cinética es igual a esto que está acá, al primer miembro de esta ecuación, ¿verdad? No está mal dicho tampoco, ¿verdad? Pero yo puedo expresarlo en términos de su masa y su velocidad. ¿Ok? Bueno. Hasta acá todo bien, ¿me están siguiendo? ¿Alguna consulta? Voy a enchufar mi cargador, no tenemos ni batería. El ítem C, acá seguramente vamos a debatir. El ítem C me dice, en función del ángulo phi, determinar las aceleraciones radial y tangencial. Muy bien. ¿Qué es aceleración radial? Aceleración radial es aceleración centrípeta, ¿verdad? Y aceleración tangencial, como su nombre, es una aceleración tangente a la pista circular o la trayectoria circular que describe mi masa. Porque a pesar de que la masa se desplaza en una superficie esférica, la trayectoria de la masa es una trayectoria circular. Bueno, entonces yo, ¿qué es lo que hago? Yo hago un diagrama de aceleraciones para este cuerpo. Fíjense. Yo tengo la aceleración del cuerpo, es la aceleración de la gravedad, ¿verdad? En realidad, esa es la aceleración del cuerpo. Esa es la aceleración del cuerpo. Aceleración de la gravedad, porque este cuerpo está cayendo por acción de la gravedad, ¿verdad? Pero no es, digamos, el cuerpo no cae con una aceleración igual a la aceleración de la gravedad, en realidad. En realidad, el cuerpo cae con una aceleración instantánea que varía, que es variable, ¿verdad? Y esta aceleración es la suma vectorial de la aceleración centrípeta y la aceleración de la gravedad. No sé si me entienden. Vamos a analizar. Lo que yo les puedo mostrar aquí es que la aceleración centrípeta, ¿a qué es igual? Ustedes saben calcularla, ¿verdad? La aceleración centrípeta es el cuadrado de la rapidez dividido en radio, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular eso, ¿verdad? Como yo sé que esta es mi rapidez, voy a elevarla al cuadrado y voy a tener esto. Y lo voy a dividir entre el radio. Por lo tanto, mi aceleración radial va a ser 2 veces la gravedad por 1 menos coseno de phi. Y mi aceleración tangencial va a ser, fíjense, como la aceleración tangencial no tiene, digamos, nada que ver con la aceleración centrípeta, porque la aceleración centrípeta no tiene componente en la dirección tangencial ni viceversa. Entonces la aceleración tangencial es la proyección tangencial de la aceleración de la gravedad o gravedad por seno de phi. Y ya tenemos acá las componentes radial y tangencial de la aceleración. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Profe, Sí. hay, por ejemplo, no sé, por curiosidad nomás, no se puede explicar la aceleración centrípeta como gravedad coseno de phi, ya por No, el dibujito. no se puede. ¿Por qué, profe? En el dibujo te aparece, te aparenta eso, ¿verdad? O sea, pero lo que pasa es que si vos haces una sumatoria de fuerzas en el eje centrípeto, ¿verdad?
Así como hacemos en dinámica del movimiento circular. ¿Qué vas a tener vos si haces una sumatoria de fuerza? Vas a tener normal menos peso por coseno de phi es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio, ¿verdad? O masa, vamos a decir, masa por aceleración centrípeta, ¿verdad? Entonces, si vos calculás esa aceleración centrípeta, va a ser ¿cuánto? Va a ser normal menos peso dividido, perdón, normal menos peso por coseno de phi dividido la masa del cuerpo, ¿verdad? Y esa va a ser la aceleración centrípeta del cuerpo, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, profe. Sí, entendí, bro. Ya. Bueno, y lo mismo también para la aceleración tangencial, ¿verdad? Para la aceleración tangencial lo voy a hacer sumatoria de fuerzas tangenciales es igual a masa por aceleración tangencial, ¿verdad? Entonces, aceleración tangencial va a ser peso por seno de phi dividido masa, ¿entendés? Y ahí me sale gravedad por seno de phi. ¿Me captaste? Sí, profe. Profe, hay también una fórmula de cuando tenemos aceleración radial o centrípeta para sacar directamente la tangencial también, ¿verdad? Hay una fórmula que entra en dinámica circular Para sacar la tangencial, para, sí, una relación directa. y la verdad que no estoy recordando ahora, pero nosotros no vimos eso en nuestro contenido de dinámica del movimiento circular. Pero en esta situación, por ejemplo, imagínate que nuestro, nuestro cuerpo está en la parte más alta de la esfera, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser la aceleración del sistema ahí? En el punto inicial del movimiento. Parte del reposo, ¿verdad? Cero, profe. Sí, cero. Bueno, si la velocidad es cero, sí, la aceleración va a ser cero, ¿verdad? Entonces, esta aceleración va variando dependiendo de la posición angular, ¿verdad? Si yo hago la suma vectorial, aceleración radial más aceleración tangencial, fíjense un poco qué voy a obtener. Hagan ustedes ahí después en su casa ahora. Hagan una suma vectorial de eso, ¿verdad? G seno de phi. 1 menos coseno de phi al cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, creo que va a salir algo bastante reducido, ¿verdad? Ahora yo no tengo papel, no, y no tengo tiempo, ya tengo que enseñarlo a ustedes. Pero esa sería la respuesta. Bueno. Ítem D. Este es importante. Determinar en función del ángulo phi que se indica el ángulo en que la masa abandona la esfera. ¿En qué posición la masa va a abandonar a la esfera? Bueno, para ello voy a calcular mi velocidad, ¿verdad? Voy a hacer sumatoria de fuerzas centrípetas o sumatoria de fuerzas radiales, ¿verdad? Es igual a masa por aceleración radial, ¿verdad? Bueno, entonces yo tengo masa por gravedad por coseno de phi, ¿verdad? Menos normal es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Y a ver, ¿qué fue lo que yo hice acá? Claro, lo que yo hice acá fue lo siguiente. Yo consideré que en el momento en que el cuerpo se despega de la pista circular, la normal es cero, ¿verdad? Porque vamos a volver a leer el ítem D, el ángulo en que la masa abandona la esfera. O sea, cuando esto deja de tener contacto con la esfera, entonces en ese punto la normal va a ser cero. ¿Ok? Entonces yo por eso consideré la normal cero acá, simplifiqué las masas y despejé la velocidad. Me sale raíz de gravedad
por radio por coseno de phi. Esa va a ser la velocidad en el instante en que se despega de la esfera. Bueno, y yo sé que también la velocidad, esto que está acá, es 2 gravedad por radio por 1 menos coseno de phi raíz cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Igualo 1 y 2. O llevo 1, no. ¿Verdad? Y tengo la igualdad de dos raíces o de dos radicales, entonces lo que está dentro de los radicales son iguales, ¿verdad? Y tengo esto que está acá y al final 3 coseno de phi es igual a 2 y phi me sale 48.18 grados. O sea que cuando el ángulo es de 48.18 grados se despega el cuerpo de la superficie de la esfera y se suelta. Y describe un movimiento parabólico, ¿verdad? Si es que acá su rapidez inicial era 0. Esa es la única forma. ¿Ok? Bueno. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna Sí, duda? profe. Bueno. Profe, Entonces, sí. y ahí cuando la masa se despega, va a ir en dirección de su aceleración tangencial, ¿o no? No. Cuando el cuerpo se despega en esta posición, sí, ¿verdad? Que está acá en amarillo, el cuerpo empieza a describir un movimiento parabólico y su velocidad inicial va a ser calculada por esta fórmula, ¿verdad? Gravedad por radio por coseno de phi raíz cuadrada. Y la dirección de esa velocidad va a formar con con la horizontal va a formar un ángulo phi. O sea, va a ser 48.18 grados con la horizontal. En realidad sería 180 menos 48.18. Sería ya una velocidad inicial. Depende del sistema de coordenadas cartesianas que vos definas. Ponerle que vos definís acá. Este es el punto donde abandona la superficie de la esfera. Vos elegiste origen acá, tu eje X hacia la derecha, tu eje Y hacia arriba. Y entonces el ángulo de la velocidad inicial va a ser menos, creo que va a ser menos 48.18. Si no me equivoco, ¿por qué? Porque va a ser tangente al círculo o perpendicular al radio. Y esa línea es perpendicular al radio y la horizontal es perpendicular a la... Sí, perfecto. Entonces va a formar un ángulo phi, 48.18 grados, con el eje X, pero un ángulo negativo, porque estaría en el cuarto cuadrante. Y ahí vos calculás con tu altura inicial. ¿Tu altura inicial cuánto va a ser? Va a ser 0, ¿verdad? Si tu origen está acá. Pero tu altura final sería radio por ¿cuánto? Coseno de phi, como puedes ver acá. Entonces ahí tienes todos los datos que necesitas ya para calcular tu distancia que va a llevar el cuerpo cuando toca la superficie. Bueno, ¿una otra consulta? Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, dice, el bloque de masa M, 1 kilogramo de la figura, desliza sobre un plano inclinado a partir de la posición indicada. El resorte que está unido al bloque tiene una longitud natural L sub 0 de 10 centímetros y se encuentra inicialmente perpendicular al plano inclinado. La constante elástica del resorte es de 500 newtons sobre metro. El coeficiente de rozamiento cinético es 0, o sea, no hay rozamiento. Y el ángulo θ es igual a 53 grados, o el ángulo phi, como quiera llamarlo. Sabiendo que el bloque queda finalmente en reposo a una distancia d igual a 15 centímetros de su posición original, calcular la velocidad inicial v sub 0 del bloque y el máximo valor de la fuerza normal en el tramo recorrido. Wow, este ejercicio está un poco denso. Bueno, primero, calcular la velocidad inicial del bloque. Acá ya hice una gráfica, ¿verdad? Donde veo que el bloque inicialmente tiene una velocidad y luego se detiene, ¿verdad? Y tengo todos los datos para calcular la velocidad inicial. ¿Por qué?
Porque tengo la deformación inicial del resorte. Me dice que el resorte tiene una longitud natural de 10 centímetros. Inicialmente está estirado 20 centímetros y finalmente está estirado 25 centímetros. Si yo hago un cálculo por Pitágoras rápidamente acá, yo determino la diagonal o la hipotenusa, perdón, de este triángulo, que sería raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 15 al cuadrado, me sale 25. Bien, entonces la longitud final va a ser 25, o sea, se estiró 15 centímetros para llegar a la posición final. Lo que yo voy a hacer es nuevamente aplicar el trabajo de fuerzas no conservativas, es igual a variación de energía mecánica. Y el trabajo de fuerzas no conservativas es igual a 0 en este caso, porque no hay rozamiento. Y si hago un diagrama de cuerpo libre de este bloque, se van a dar cuenta que actúan sobre él 3 fuerzas nada más. Su peso, la fuerza con que le estira el resorte y la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que en ningún momento va a realizar el trabajo porque el trayecto es este. Es un trayecto, digamos, del plano inclinado este. Entonces, en todo este trayecto la normal es perpendicular al plano, no realiza trabajo. La única fuerza que sí realiza trabajo es la fuerza del resorte y la fuerza del peso. Justo en esta posición, acá, en la posición inicial, el trabajo no realiza, el resorte no realiza trabajo, acá. Pero en la medida que se va desplazando un poco, ya empieza a tener esta fuerza del resorte una pequeña componente en dirección al desplazamiento, era opuesta al desplazamiento, y empieza a producir trabajo. Y el peso sí realiza trabajo en todo tiempo. Muy bien, pero yo no me voy a olvidar de eso y voy a usar esta fórmula, que yo la considero muy práctica. Trabajo es igual a variación de energía cinética más variación de energía potencial. Trabajo de fuerza no conservativa, W, es igual a 0, como ya le expliqué ya por qué. Y fíjense que acá la energía cinética final y la energía potencial gravitacional inicial van a ser 0. ¿Por qué? Porque yo considero que mi nivel de referencia coincide con la posición final del bloque. Entonces voy a tener así. Voy a tener que mi energía cinética inicial menos mi energía potencial gravitacional final, tiene que ser acá, no me equivoco acá, más energía potencial gravitacional, en realidad tiene que ser inicial. Ven acá, esto es lo que tengo que cambiar. Voy a cambiar, no se preocupen. Vuelvo a repetir. Energía cinética inicial menos energía potencial gravitacional inicial más energía potencial elástica final menos energía potencial elástica inicial es igual a 0. Y acá yo voy a tener que sustituir todos los valores, ¿verdad? Un medio masa por velocidad inicial al cuadrado, acá está mi incógnita, menos masa por gravedad por altura, la altura inicial del bloque con respecto al nivel de referencia, que sería esta que está acá, sería 15 por seno de phi. ¿Por qué yo pongo 15 por seno de phi? Porque yo voy a construir un triángulo rectángulo acá, donde mi hipotenusa va a ser 15 centímetros y mi cateto opuesto va a ser esta altura que estoy buscando. Entonces, cateto opuesto, que es mi altura, dividido mi hipotenusa, que sería 15, va a ser seno de 53, o seno de phi. Entonces, 15 por seno de phi va a ser mi altura. ¿Ok? Bueno, entonces, de acá lo que hice fue despejar mi velocidad inicial al cuadrado. Después despejé la altura, que acabo de explicarles cómo calculé. Y la deformación del resorte, no se olviden que es la longitud estirada del resorte menos su longitud natural, que es 10. En este caso sería la longitud, la deformación inicial del resorte sería 20 menos 10, que serían 10. Y la longitud final o la deformación final del resorte sería su longitud final menos su longitud natural. Serían 25 menos 10, serían 15. Y acá yo de esta forma puedo calcular la velocidad inicial del bloque, que es 1,97 metros por segundo.
Y me pide calcular el valor máximo de la fuerza normal en el tramo recorrido. Muy bien. Acá, espero que me sigan. Hice un diagrama de cuerpo libre de mi bloque, ¿verdad? Donde tengo las tres fuerzas que había explicado hoy. La normal, el peso y la fuerza del resorte. No se confundan con fuerza de rozamiento, por favor. Es fuerza del resorte. Pero acá no hay rozamiento. Muy bien. Y yo tengo que calcular la máxima fuerza normal que puede haber en este trayecto. Y fíjense que el peso, el ángulo que va a formar el peso con la línea perpendicular al plano inclinado, porque esto que está acá es un plano inclinado, esto que está en color azul. El resorte tiene su punto fijo aquí y el resorte tiene el punto fijo acá, pero esto puede pivotar, o sea, puede girar con respecto al punto fijo, pero no puede moverse, ¿verdad? Entonces lo que hace el resorte es estirarse y girar, de tal forma que el bloque se desplaza por el plano inclinado. Bien, entonces mi peso va a formar un ángulo como esto de 53 grados. Este ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal es un ángulo constante, no varía, por más que el bloque se mueva en este trayecto. Entonces mi peso va a formar con esta perpendicular al plano siempre un ángulo de 53 grados. Y la fuerza del resorte va a formar un ángulo 90 menos phi con esta perpendicular al plano inclinado. ¿Cómo yo sé esto? Bueno, phi es este ángulo, phi es este ángulo que forma el resorte con el plano inclinado. Con el plano inclinado. Entonces, ángulos agudos de lados respectivamente perpendiculares son iguales. Podemos usar ese. O podemos usar también, ¿qué teorema de geometría para determinar este ángulo? No, podemos usar ángulos complementarios nomás también, ¿verdad? Porque acá yo sé que esta fuerza, fíjense, fuerza del resorte, yo considero el caso en que el resorte está en esta posición. La fuerza del resorte está con una dirección horizontal, que es esta posición final, ¿verdad? Yo consideré esta posición, entonces como esto va a valer phi, ¿verdad? La línea de la fuerza, la línea de acción de la fuerza del resorte y el plano inclinado van a formar un ángulo phi, entonces este tiene que ser 90 menos phi, porque esta línea de punto es perpendicular al plano inclinado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Fíjense, la longitud del resorte en la posición inicial es 2L. ¿L qué es? L es la longitud natural del resorte. Fíjense acá. Acá vale 20 y la longitud natural del resorte es 10. Entonces, 2L es la longitud final del resorte en esta posición. Y acá abajo, L más X es la longitud final del resorte en su posición final. L es la longitud natural del resorte y X es la deformación final del resorte. Bien, entonces, fíjense acá se forma un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto es este que está acá. Y yo puedo decir seno de phi es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, 2L dividido L más X. Entonces, fíjense, yo despejo de acá X. Y X va a ser 2L sobre seno de phi menos L. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer mi sumatoria de fuerza en I igual a 0. Eso faltó colocar acá, pero no, en realidad coloqué, no me di cuenta, no, perdón. Sumatoria de fuerza en I es igual a 0. Este es el eje I, un eje perpendicular al plano. Por más que este bloque se está moviendo o está acelerado acá en la dirección paralela al plano, en una dirección perpendicular al plano está en equilibrio porque no se despega del plano. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza en I es igual a 0. Y yo tengo normal acá, fíjense, normal, positiva, porque está en la dirección más I, menos fuerza del resorte por seno de phi. O sería fuerza del resorte por coseno de 90 menos phi. Coseno de 90 menos phi sabemos que es seno de phi. Menos el peso
por coseno de 53 tiene que ser. De 53. ¿Por qué? Porque este es un ángulo constante y este es un ángulo variable. Este que está acá. ¿Verdad? Bien. Entonces, yo despejo mi normal de acá. Esto es igual a 0. Yo despejo mi normal de acá. Y mi normal es igual a la fuerza del resorte por seno de phi más el peso por coseno de 53. Entonces, yo tengo que la fuerza del resorte es K por X por seno de phi más el peso por coseno de 53. Entonces, yo tengo que despejar acá X en esta ecuación. Y voy a tener normal es igual a K por 2L sobre seno de phi menos L por seno de phi más el peso por coseno de 53. Y yo voy a hacer la distributiva acá entre este binomio y seno de phi. Y voy a tener K por 2L menos L seno de phi más peso por coseno de 53. Y si yo analizo esta ecuación que está acá, me voy a dar cuenta que el máximo valor de la normal se va a dar cuando el valor de seno de phi sea mínimo. O sea, fíjense, para que la normal sea máxima, ¿de quién va a depender? Va a depender de este binomio que está entre paréntesis, ¿verdad? Pues acá está nuestra variable. Esto es todo constante. Entonces, mientras este factor seno de phi sea más, más pequeño, entonces este binomio va a tener un valor máximo, ¿verdad? Ese es el análisis que tenemos que hacer. Si seno de phi tiene un valor muy grande, entonces este binomio va a tener, o sea, si seno de phi tiene su valor máximo, entonces el binomio va a tener un valor mínimo. Y si seno de phi alcanza su valor mínimo, el binomio va a tener un valor máximo, ¿verdad? En este caso, este binomio representa x por seno de phi, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que si seno de phi alcanza su valor mínimo, entonces la normal será máxima. Y ese valor mínimo de seno de phi en este trayecto, ¿verdad? Porque fíjense que en la posición inicial el ángulo phi vale ¿cuánto? Vale 90 grados. Seno de 90 es 1. Es el valor máximo que puede tener phi. No es eso lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando el valor mínimo de phi. Y el valor mínimo de phi va a ser en esta posición final, donde alcanza su valor, el ángulo alcanza su valor mínimo y por lo tanto el seno de phi también alcanza el valor mínimo, ¿verdad? Entonces, la máxima normal va a ser en esta posición final del resorte, donde yo tengo 500 por L, que es 0.10, por 2 menos seno de 53, más el peso por coseno de 53, me sale 65,97 newtons. ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. Sí, medio tímido, pero bueno. Van a tener ahí el ejercicio. ¿Cómo? Más o menos. Más o menos. Acá nomás tienen que mirar, ¿verdad? Tienen que seguir todo este proceso, ¿verdad? En realidad yo resolví por primera vez en mi vida ayer este ejercicio y me llevó bastante tiempo. Llevó unos minutos, porque no lo conocía. Tuve que pensar, aparte que yo no estoy en la facultad, ¿verdad? Yo estoy trabajando, hace años que no estoy más en la facultad. Cuando uno está en la facultad uno está mucho más afilado. Muy Bien, denso tu ejercicio, profe. ejercicio del Zárate. Imagínate a Bastante. nosotros, profe, si a usted le costó. A mí me costó porque yo no estoy, si yo estaba en la facultad estudiando como ustedes, iba a ser mucho más rápido. Pero ahora que no, que estoy trabajando, que estoy haciendo totalmente otra cosa, me cuesta un poco más. Pero es la capacidad que una persona tiene de resolver cualquier problema de física, de análisis, depende de la práctica que uno tenga.
Si uno no resuelve en su casa ejercicio, pues le va a costar mucho. Pues, si uno se pone a resolver muchos ejercicios, le va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los ejercicios te abren la mente, te ayudan a razonar. Y eso es justamente lo que buscamos nosotros en los alumnos, que aprendan los conceptos de la física y que aprendan también a aplicarlos razonando. Bien, vamos al último ejercicio. Se hace girar un cuerpo en una circunferencia vertical por medio de una cuerda. Demostrar que la tensión de la cuerda en el punto más bajo excede a la tensión en el punto superior en 6 veces el peso del cuerpo. Muy bien. Acá hice una macanada de atrás porque este tenía que estar acá. Bueno, en realidad no. El enunciado no tiene luego gráfica. Está así, no, sin ninguna gráfica, ¿verdad? Pero esta es la gráfica. Entonces yo tengo este cuerpo girando en una circunferencia vertical, ¿verdad? Yo le llamo punto 1 al punto más bajo de la circunferencia vertical y punto 2 al punto más alto de esta circunferencia vertical, de este círculo vertical. Bueno, y el radio es R, ¿verdad? Mi nivel de referencia está en el punto más bajo del círculo vertical. Yo tengo que demostrar que la tensión de la cuerda en el punto más bajo o en el punto 1 excede a la tensión en el punto más alto en 6 veces el peso del cuerpo. O sea, yo tengo que demostrar que T sub 1 es igual a T sub 2 más 6 veces el peso de esta pelota, de este cuerpo. ¿Cómo voy a hacerlo? Primeramente voy a hacer los diagramas de cuerpo libre de mi cuerpo en las dos posiciones, en la posición en el punto más bajo de la circunferencia vertical y en el punto más alto. Fíjense que en las dos posiciones solamente actúan sobre él su peso y la tensión de la cuerda, ¿verdad? Pero en la posición 2, que es la posición, el punto más alto de la circunferencia vertical, la tensión y el peso apuntan hacia el centro. En el punto más bajo del círculo vertical, la tensión apunta hacia el centro y el peso hacia abajo. Entonces yo voy a hacer sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a masa por aceleración centrípeta o masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Bien, entonces acá voy a tener yo, para la posición 2, que es el punto más alto, yo voy a tener el peso más la tensión 2 es igual a masa por velocidad en el punto 2 dividido radio, porque fíjense que la velocidad va a variar acá. La velocidad en el punto 1, porque esto está girando, gira, por conservación de energía mecánica, esto gira. ¿Por qué? Porque la tensión no realiza trabajo en ningún momento, entonces no hay trabajo de fuerza disipativa o de fuerza no conservativa y hay una conservación de energía mecánica en este trayecto. Entonces este cuerpo gira, obviamente su velocidad no va a ser constante, va a variar, pero este cuerpo va a girar. Acá va a tener una velocidad y acá en el punto 2 va a tener una velocidad menor que en el punto 1. ¿Ok? Bueno, lo que yo hago es calcular las tensiones, ¿verdad? A través de la dinámica del movimiento circular, calculo la tensión en el punto 2 y en el punto 1. En el punto 2 es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio menos peso, ¿verdad? Le llamo ecuación 1. Y en el punto 1 yo tengo tensión 1 menos peso es igual a masa por velocidad en el punto 1 al cuadrado dividido el radio. La tensión en el punto 1 es masa por velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre radio más el peso. Le llamo ecuación 2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer una diferencia de tensiones. Tensión 1 menos tensión 2, ¿verdad? Yo resto miembro a miembro la ecuación 2, la ecuación 1 de la ecuación 2. Entonces yo tengo T1 menos T2 es masa sobre el radio por esta diferencia de cuadrados de velocidades más 2 veces el peso. Le llamo ecuación 3. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para encontrar lo que yo estoy buscando? Tengo que encontrar una relación entre la velocidad en el punto 1 y la velocidad en el punto 2. Eso voy a hacerlo a través del principio de conservación de la energía mecánica. Para ello voy a usar esta ecuación. Trabajo de fuerzas no conservativas es igual a variación de energía cinética más variación de energía potencial. Como dijimos, el trabajo de fuerzas no conservativas es igual a 0. Es igual a 0. Por lo tanto, la energía cinética final
la energía cinética final, que sería en el punto 2, no va a ser cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a estar girando. Porque si fuese cero la velocidad acá, este cuerpo se caería, ¿verdad? No hay forma de que ocurra. La energía potencial, si este es mi nivel de referencia y está en el punto más bajo, entonces la energía potencial gravitacional final va a ser cero. Pero depende de cómo yo considere mi punto inicial. Yo voy a considerar mi punto final como el punto 1 y mi punto inicial como el punto 2. O sea, yo voy a considerar el trayecto de 2 a 1, del punto más alto al punto más bajo de la trayectoria circular. Entonces, mi energía cinética final menos mi energía cinética inicial menos mi energía potencial gravitacional inicial es igual a cero. ¿Por qué? Porque mi energía potencial, el gravitacional final, es cero. Es decir, en el punto 1, la energía potencial gravitacional es cero, porque no hay altura aquí. Entonces yo de acá sustituyo las energías por sus valores y tengo esto que está aquí. Yo puedo simplificar las masas y despejo de acá que mi rapidez al cuadrado en el punto 1 es igual a mi rapidez al cuadrado en el punto 2 más 4 veces la gravedad multiplicada por el radio. Le llamo ecuación 4 y 4 llevo en 3. Y tengo T1 menos T2 es todo esto que está acá, ¿verdad? Acá simplifico la velocidad 2 con la velocidad 2 y el radio con el radio. Y tengo 4 veces masa por gravedad más 2 veces masa por gravedad, que es igual a 6 veces el peso, ¿verdad? Entonces, yo despejo de acá tensión 1 y tensión 1 es igual a tensión 2 más 6 veces el peso, que era lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Fui un poco rápido, pero no sé si tienen alguna duda, vamos a aclarar. Pero primero calculé las tensiones, hice la diferencia de tensiones, ¿verdad? En el punto más alto y en el punto más bajo. Y luego encontré una relación entre velocidades por medio del teorema de conservación de energía mecánica, ¿verdad? Y de ahí, encontrada la relación de velocidades, sustituyo la diferencia de tensiones y me sale lo que quería demostrar. ¿Alguna consulta? Creo que no. Bueno. Entonces, gente, voy a detener la grabación porque yo tengo clases con el grupo A. Enseguidito.